Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 y siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Mis hermanos, estas palabras que Jesús pronunció hace 2000 años parecen como si las acabara de pronunciar hoy. Hoy. Ser cristiano ya no está bien visto. Ser cristiano se ha convertido en un riesgo. La doctrina y las enseñanzas de Cristo son cada vez más rechazadas, censuradas y menospreciadas. Por desgracia, hay familias donde uno de los cónyuges es el que quiere vivir su fe, o el que tiene fe, y el otro lo ve con cierta indiferencia. Mira, yo te dejo, haz lo que quieras, pero a mí no me compliques la vida, no me hables de fe. Pero hay otros que ven la fe de su cónyuge con hostilidad, porque lo consideran una pérdida de tiempo, o porque lo considera una limitación fruto de una mentalidad pasada de moda. O no falta el que vea con celos la fe de su cónyuge, porque cree que el tiempo que dedica a Dios y la cercanía que él o ella puede tener con los sacerdotes es peligroso. Por desgracia, estas familias existen y el cónyuge creyente se encuentra con mucha frecuencia acosado, ridiculizado, burlado, no solo por el cónyuge, sino también a veces incluso por los hijos. Las burlas a la mamá porque va a misa, o las burlas por parte de su esposo, también son muy dolorosas. Pero también, hablando de que la doctrina y las enseñanzas de Cristo cada vez son más rechazadas, censuradas y menospreciadas, donde el quinto mandamiento, no matar, sigue siendo vigente, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. El quinto mandamiento, no matar, pues cada vez es menos obedecido, donde el sexto mandamiento, no cometer actos impuros, es burlado, donde el resto de los mandamientos son ignorados. Por eso, la vida, la familia y la santidad familiar es censurada. Es más, en muchos de nuestros países la eutanasia es un derecho. Así que cuando hay viejitos que están muy enfermos, o que gastan mucho dinero, o que se sienten que incomodan, ya le pueden decir a sus hijos: mira, yo me quito de en medio, puedes pedir para mí la eutanasia, puedes pedir para mí la muerte asistida. Una cosa impensable varias décadas atrás. Pero ahora es legal, pero ahora es un derecho y que en cualquier momento se puede pedir. Entonces el abuelo o el padre dicen: tranquilo, yo me quito de en medio.
Y los hijos, qué bueno mi papá que se quita de en medio, o qué bueno es mi papá que decidió no molestar más, o qué bueno es mi abuelo que ha decidido quitarse de en medio. Hermanos, eso es perverso. Una ley que empuja al suicidio, una ley que empuja a los hijos a pedirle a su papá: papá, ¿no te das cuenta de que molestas? Mamá, ¿no te das cuenta de que ahora tienes un derecho? Mira lo que nos estás haciendo. Mira, nos estás quitando el dinero de nuestros hijos. Perverso eso. Esa es la ley de la eutanasia, la que ahora nos están presentando como buena. Una cosa horrorosa y atroz. Con esa ley se empuja a la gente que sufre, en lugar de consolarla, se le empuja a sentirse estorbo, molestia y desagrado. Repito, eso es perverso. Como es perverso el aborto, como es perverso la práctica de la homosexualidad, como es perversa la práctica de la fornicación o la práctica del divorcio. Y lo más perverso de todo es que haya pastores que digan que las cosas han cambiado, que ya todo es normal, que mientras lo que haya es amor no hay problema de nada y que ahora pueden comulgar cualquiera y que el pecado ya no existe. ¿Y si eso no es pecado? Si ha cambiado, ¿por qué robar es pecado? Bueno, pues también puede cambiar. Vivimos unos tiempos de confusión enormes y ahora no tenemos muchas veces ni la guía, repito, de nuestros pastores. Vivimos en un mundo a oscuras. Siempre ha habido una iglesia santa y católica que iluminaba en la oscuridad. Uno podía mirar a la iglesia y decir: ahí está el faro, ahí está la iluminación ante tanta oscuridad. Sin embargo, hay muchos pastores que han apagado el faro, señalando un camino de perdición. Llevamos muchas décadas con esta confusión. Evidente que esa no es la iglesia católica. Esos pastores que han apagado el faro no son católicos. Por tanto, ¿y ahora cómo sabemos quién es católico y quién no lo es? Respuesta: el pastor que es verdadero católico es el que sigue las enseñanzas de Cristo, presente en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Yo siempre digo, hermanos, que el seminario me preparó a mí contra los enemigos de fuera, pero no me preparó contra los enemigos de dentro. Pero esa es la realidad que nos tocó. Y esto ya pasó. Pasó en plena Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses quisieron someter y convertir a los sacerdotes en funcionarios del Estado. Entonces decidieron pagarles ellos, que ya no fueran los fieles los que los sostuvieran, sino Papa Estado. Pero a cambio, ellos debían jurar la Constitución revolucionaria y someterse a sus obligaciones. Pero ¿qué pasó en la Revolución Francesa? Que aunque juramentaron un buen número de sacerdotes, la mayoría se mantuvo fiel. Fueron mártires o se escaparon al monte, se tuvieron que esconder. ¿Y qué hicieron los fieles? Pues que ellos no asistían a las misas, no asistían a los templos en los cuales habían pastores que habían juramentado a la revolución y los dejaron solos. Por ejemplo, el santo cura de Ars hizo la primera comunión muy tarde, porque el sacerdote de su pueblo era un juramentado, era un funcionario del Estado y por lo tanto presentaba una religión distinta a la verdaderamente católica y tuvo que esperar para recibir sus sacramentos. Ahora, año 2024, los sacerdotes tenemos que elegir entre la religión de la ONU, entre la Agenda 2030, entre ser domesticados y dedicarnos a la ecología y todos somos amiguitos y hermanitos y a todo da igual y no hay verdades absolutas y dogmáticas, que demos respeto a todo el mundo. Sí, palabras muy bonitas, pero en el fondo no son la ley de Dios. Es más, enseñan que Dios ha caducado, que Dios ya no es el supremo legislador, que ahora el supremo legislador es el hombre. Sin Dios y contra Dios, pues nos toca elegir, hermanos. Por eso que el Señor nos dé valentía para permanecer fieles a la verdad de Dios. Así nos toque dar la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.